¿Te atreverías a conducir solo en la oscuridad de la línea? Esta carretera, famosa por sus curvas mortales, ha sido testigo de aterradoras leyendas. Cuentan que, al caer la noche, no solo los camioneros temen por sus vidas, sino que las almas de aquellos que ya no están rondan el asfalto. ¿Qué sucede cuando las luces de un vehículo iluminan a un espectro que nunca debería haber estado allí? Quédate conmigo, porque hoy exploraremos los horrores que acechan en el tramo más peligroso de Colombia. La carretera de la muerte. Si alguna vez conduces de noche por la carretera de la línea, esa que conecta Tolima con el Quindío, tengo un consejo para ti: no mires a los lados. Mantén los ojos fijos en la carretera, y si ves algo extraño, algo que no tiene sentido, no intentes entenderlo, solo sigue manejando. Llevo 10 años transportando carga pesada entre Ibagué y Armenia, y créeme, he visto cosas que no puedo explicar. Pero lo que me pasó en octubre de 2021 fue diferente. Y esa experiencia es la razón por la que, a cada persona que me pregunta, le advierto: la línea no es solo una carretera. Es un camino donde parece que algo siempre está esperando. Era el 13 de octubre de 2021, y me acuerdo bien de esa fecha, porque llevaba un encargo urgente. Salí de Ibagué alrededor de las 9 de la noche, había que entregar la carga al amanecer en Armenia, y no podía permitirme retrasos. La carretera estaba tranquila, una calma tan absoluta que resultaba extraña. Esa noche no había otros camiones en la vía, ningún carro cruzándose, solo yo y la neblina que parecía flotar más densa que nunca. La niebla de la línea es famosa, pero esa noche era como una pared espesa que absorbía toda la luz. Aún no lo sabía, pero lo peor estaba por venir. Conducía concentrado, con el corazón palpitando rápido, no solo por el peso de la carga o el horario apretado, sino porque algo me incomodaba. Sentía una especie de presión en el pecho, una ansiedad que no lograba sacudirme, como si alguien me estuviera observando. A medida que avanzaba, intenté calmarme recordando que conocía ese camino como la palma de mi mano. Pero, al acercarme al kilómetro 46, sentí un escalofrío. Hace años, en ese mismo kilómetro, un colega mío, Andrés Rodríguez, había perdido la vida. Su camión se desvió en una curva peligrosa y cayó al vacío. Siempre se hablaba de Andrés como un buen tipo, un conductor experimentado, de los que rara vez cometen errores. Algunos de los muchachos dicen que, desde su accidente, algo cambió en esa zona. Yo nunca había creído mucho en esas cosas, pero esa noche me vino a la mente la imagen de Andrés. Sin querer, solté una oración en su nombre, solo por si acaso. Pero justo cuando pasé ese tramo, algo llamó mi atención. En la distancia, sobre el borde de la carretera, había una figura. Al principio pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Pero, al acercarme, la vi claramente, era una mujer parada en el arcén. Llevaba un vestido blanco, largo y sucio, con el borde desgarrado, como si hubiera estado caminando por el barro. Su cabello oscuro caía desordenado sobre sus hombros. Iba descalza. La imagen era tan inquietante que, instintivamente, frené. Mi primer impulso fue detenerme y preguntarle si necesitaba ayuda. A pesar de lo raro que era encontrar a alguien así en medio de la noche, la posibilidad de que estuviera en peligro me hizo dudar. Pero al enfocarla con las luces altas, desapareció. Así, de un momento a otro. Parpadeé, convencido de que debía estar cansado, y volví a mirar hacia adelante, listo para continuar mi camino. Pero apenas pisé el acelerador, sentí un frío que me recorrió la columna. De pronto, noté algo extraño en el asiento del copiloto. Miré de reojo al retrovisor, solo para asegurarme de que estaba solo. Pero allí, en el asiento del copiloto, estaba ella. No había cómo explicar cómo había llegado allí, pero lo peor era su mirada. Tenía los ojos hundidos y vacíos, como si no hubiera vida en ellos, y su boca se torcía en una sonrisa aterradora. La sangre me hervía en las venas, y por un segundo pensé en detener el camión y salir corriendo. Esto no es real, no puede ser real, me repetía, mientras mis manos temblaban en el volante. Intenté no mirarla directamente, pero sentía su presencia a mi lado. Y de alguna forma,
escuché su voz, un susurro apenas audible que decía algo como, ayúdame, era una voz quebrada, como si viniera de una garganta seca y rota. Sin querer, recordé otra historia que había oído años atrás. Pedro Valderrama, otro camionero de la zona, había muerto en el kilómetro 35. Cuentan que esa noche él también vio a alguien en la carretera y perdió el control. Antes de fallecer, Pedro le había contado a un amigo que había visto una mujer en el camino, pidiendo ayuda. Es ella no se va, pensé, con el corazón latiéndome en los oídos. Algo dentro de mí me decía que debía mantenerme enfocado, que no podía caer en su trampa, fuera lo que fuera esa aparición. Intenté acelerar, pero sentía que el camión se hacía cada vez más pesado. Mi mente seguía repitiendo, no pares, no pares. Todo mi cuerpo estaba en tensión, y en mi cabeza solo resonaban las advertencias de mis compañeros, las historias que siempre había ignorado y que ahora parecían cobrar sentido. Me preguntaba si Andrés, Pedro y otros que habían perdido la vida en esa carretera también la habían visto a ella antes de sus accidentes. Y entonces, sin previo aviso, sentí un toque helado en mi hombro. Era como si una mano de hielo se apoyara en mí, lenta y deliberadamente. Grité, sin importarme nada, y pisé el acelerador con todas mis fuerzas. Los minutos siguientes fueron un borrón de curvas y neblina. La adrenalina y el miedo me hicieron sentir que el tiempo se distorsionaba, que nunca iba a escapar de esa carretera maldita. Finalmente, las luces del amanecer comenzaron a filtrarse a través de la neblina. El frío en el camión empezó a disiparse y, al mirar de reojo al asiento del copiloto, vi que ya no había nadie. La carretera se veía clara y vacía, como si todo hubiera sido una pesadilla. Me detuve en una parada de descanso al llegar a Armenia y me bajé del camión, temblando y sin aliento. Apenas podía creer lo que había pasado, pero las marcas en mi piel y el frío en mis huesos eran prueba suficiente de que no había sido una alucinación. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo de la línea, hago una oración por Andrés, por Pedro y por cualquier otro que haya quedado atrapado en esa carretera. Y siempre evito mirar al asiento del copiloto. No puedo decir con certeza qué es lo que vi esa noche, pero sé que no era de este mundo. Me pregunto cuántos conductores habrán tenido encuentros similares, cuántos se habrán dejado llevar por su curiosidad o su compasión, solo para desaparecer sin dejar rastro. Así que les digo, a todos los que escuchen esta historia, si alguna vez conducen de noche por la carretera de la línea, manténganse alerta. Si ven una figura en el arcén, una mujer de blanco, no se detengan. No miren al asiento del copiloto y, pase lo que pase, no intenten ayudarla. Esa carretera está marcada por tragedias, y algo en ella parece retener a las almas de aquellos que han caído en sus curvas. Tal vez, solo tal vez, ella sigue esperando. Recuerdo las palabras de Pedro, que siempre decía en tono de broma, nunca recojas a nadie en la línea, ni aunque sea tu mamá. Ahora entiendo el peso de esas palabras, y sé que, cuando decimos que esa carretera está maldita, no es solo una superstición. La próxima vez que conduzcas por allí, recuerda lo que te he contado, y cuida tu camino, porque en la línea, un desvío equivocado puede llevarte al otro lado. Así que lo mejor que puedes hacer para que no te alcance esta maldición, es suscribirte ahora mismo a nuestro canal y darle me gusta. A mitad de la noche, en la solitaria autopista Medellín-Bogotá, una mujer vestida de negro aparece de la nada, pidiendo ayuda a los conductores. Pero, cuando intentan socorrerla, ella se desvanece, o algo mucho peor, se aparece en su vehículo. ¿Sabías que este encuentro ha sido responsable de varios accidentes? En este video, vamos a sumergirnos en los relatos más escalofriantes de la Dama de Negro y los conductores que no han vuelto a ser los mismos después de verla. Si alguna vez tienes que recorrer la autopista Medellín-Bogotá de noche, te lo digo desde ahora, reza antes de subirte al carro y, pase lo que pase, no detengas el vehículo. Esa carretera, que conecta dos de las ciudades más importantes de Colombia, es también escenario de una leyenda que ha llenado de miedo y dudas a quienes la han recorrido en la oscuridad. No son pocas las historias de camioneros y conductores particulares que aseguran haber visto una figura vestida de negro, una mujer que parece salir de la nada y que se aparece en mitad de la vía, pidiendo ayuda. Es la Dama de Negro. Y, si tienes mala suerte, tal vez seas el próximo en verla.
Yo nunca había creído en esas historias hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Fue el 17 de marzo de 2022. Trabajaba como conductor de una empresa de transporte de mercancías, y esa noche llevaba un pedido urgente de Medellín a Bogotá. Mi plan era salir en la madrugada para evitar el tráfico, pero una avería en el vehículo me retrasó varias horas, y no pude arrancar sino hasta las 10 de la noche. Aunque no soy supersticioso, un mal presentimiento me acompañaba desde que salí del taller. Me subí al carro, puse algo de música para distraerme y me mentalicé para las horas de viaje que me esperaban. No imaginaba entonces que esa noche iba a ser la más larga de mi vida. La carretera estaba tranquila, sin el tráfico que suele complicar el recorrido en horas pico. Al principio, la calma era un alivio, pero a medida que me adentraba en la autopista, esa misma tranquilidad comenzó a tornarse inquietante. No había un solo carro en el camino, y la niebla empezó a descender lentamente, cubriendo todo con una capa blanca y espesa. La autopista Medellín-Bogotá ya es peligrosa de por sí, pero con la neblina se volvió aún más traicionera. El clima parecía empeorar a cada kilómetro que avanzaba, y mi mal presentimiento iba creciendo. Llegué a una curva conocida entre los camioneros como el Paso de la Muerte, una zona famosa por los accidentes que ocurren allí con frecuencia. Justo cuando estaba tomando la curva, vi una figura en medio de la carretera. Me sobresalté, frené de golpe y bajé la velocidad. Allí estaba ella, una mujer con un vestido negro, parada justo en el centro del carril, con la mirada baja y el rostro cubierto por su cabello oscuro y largo. Mi corazón latía con fuerza, pero pensé que tal vez era alguien que realmente necesitaba ayuda. ¿Qué hacía una mujer sola en un lugar tan peligroso a esas horas? Bajé la ventanilla para hablarle, y justo cuando iba a llamarla, levantó la cabeza lentamente, y entonces lo vi. Sus ojos eran pozos oscuros, vacíos de cualquier emoción, y en su rostro no había más que una expresión de tristeza profunda. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, pero me obligué a mantener la calma. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero ella solo me miró sin decir una palabra. Intenté hablarle de nuevo, pero en cuanto me acerqué un poco más, desapareció. Así, en un parpadeo, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé en shock, mirando la carretera vacía frente a mí, tratando de entender lo que acababa de suceder. Debe ser el cansancio, me dije, y retomé el camino, aunque ahora con el corazón acelerado y las manos sudorosas en el volante. Intenté tranquilizarme, pero sentía que algo no estaba bien. Apenas había avanzado unos pocos kilómetros cuando me llegó un olor extraño, un aroma denso y penetrante, como a tierra húmeda y flores marchitas. Al principio, pensé que era algo en el ambiente, pero luego me di cuenta de que el olor venía de dentro del carro. Entonces, de reojo, vi algo en el retrovisor, y mi sangre se congeló. La dama de negro estaba sentada en el asiento trasero, mirándome a través del espejo. El pánico se apoderó de mí, y aceleré sin pensar. La veía por el retrovisor, con esa expresión vacía y triste, y aunque intenté no mirarla, era como si su presencia me atrajera. Mi mente iba a 1000 por hora, tratando de entender cómo había aparecido dentro de mi carro. Sentía su mirada fija en mí, como si estuviera esperando algo, como si quisiera que la llevara a algún lugar. En ese momento, recordé las advertencias de otros conductores. Algunos decían que, si te encontrabas con ella, no debías mirarla directamente, porque podía causar accidentes. Mantén la calma, no la mires, me repetía, pero era imposible no sentir su presencia. El olor en el carro se volvía más fuerte, y el aire parecía volverse denso, difícil de respirar. Aceleré aún más, rogando que desapareciera, pero cada vez que miraba el retrovisor, ahí seguía ella, inmóvil, mirándome con esos ojos oscuros y vacíos. Mis pensamientos se enredaban en recuerdos de otras historias, de amigos que también habían visto a la dama de negro. Algunos decían que ella aparecía para cobrar venganza, otros aseguraban que simplemente buscaba compañía en su dolor eterno. Fuera lo que fuera, yo solo quería que se fuera, que saliera de mi carro y me dejara en paz. Fue entonces cuando escuché un susurro, una voz apagada que decía algo que no lograba entender del todo. La voz era suave, apenas un murmullo, pero en el silencio del carro sonaba ensordecedora. Sentí que me estaba volviendo loco, y en un impulso desesperado, grité: ¿qué quieres de mí?
De pronto, la figura desapareció, así como había aparecido. El olor, el frío y la presión en el ambiente también se desvanecieron. Sentí una oleada de alivio, pero duró poco. El carro comenzó a dar pequeños golpes, como si las llantas estuvieran pasando por algo, y el volante comenzó a temblar en mis manos. No ahora, pensé, rezando para que el carro no tuviera problemas mecánicos en ese tramo. Logré mantener el control, y después de unos kilómetros más, vi una luz al final del camino. Era una estación de servicio. Paré el carro, con las manos temblando y el cuerpo completamente empapado en sudor frío. Bajé, respirando profundamente, y traté de recomponerme. Uno de los trabajadores de la estación se me acercó y me preguntó si estaba bien. Le conté lo que había pasado, esperando que tal vez él tuviera alguna explicación lógica. El hombre me miró en silencio, y luego me dijo: «Usted ha visto a la dama de negro, ¿cierto?». Me quedé helado, sin saber qué responder. Él continuó: «No es el primero, ni será el último. Ella aparece en esta carretera, buscando algo que nadie sabe. Algunos dicen que perdió a su familia en un accidente aquí hace muchos años, y que desde entonces vaga por la autopista, esperando reencontrarse con ellos». Escuchar esas palabras me dejó con una sensación de vacío, como si algo dentro de mí se hubiera quebrado. ¿Era esa la razón de su tristeza, de esa expresión de dolor en su rostro? No podía saberlo, pero lo que sí sabía era que nunca volvería a ver la autopista Medellín-Bogotá de la misma manera. Desde entonces, cada vez que me toca hacer ese recorrido, rezo antes de subir al carro. Llevo un rosario en el espejo retrovisor y una vela bendita en la guantera, como una especie de protección, aunque no sé si realmente sirva de algo. Cuando escucho a otros conductores hablar de la dama de negro, no los interrumpo ni trato de decirles que es solo una leyenda. Porque yo sé lo que vi, y sé que lo que acecha en esa carretera no es solo un cuento de miedo. Así que, a ti que estás escuchando esta historia, te doy un consejo: si alguna vez recorres la autopista Medellín-Bogotá de noche y ves a una mujer vestida de negro en la carretera, no te detengas. No la mires directamente, y sobre todo, no la dejes entrar en tu carro. Porque una vez que ella está dentro, salir puede ser mucho más difícil de lo que crees. Antes de continuar con nuestra siguiente historia, suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho aún y dale me gusta a este video. Vamos con nuestra siguiente historia. ¿Qué harías si, conduciendo por la vía al llano, de repente ves a un niño corriendo por la carretera? Al intentar frenar, te das cuenta de que no puedes evitar la sensación de miedo. Al bajar del auto, el niño ha desaparecido. Pero lo que más aterroriza es el aire de tristeza que se siente en el lugar. ¿Es el espíritu de un niño que murió en esa misma ruta? En este video, vamos a analizar los testimonios de los conductores que han vivido para contar la aterradora historia del fantasma del niño. Si hay una carretera en Colombia que debería recorrer con cuidado, es la que va de Bogotá a Villavicencio, mejor conocida como la Vía al Llano. Con sus curvas cerradas, desfiladeros vertiginosos y lluvias repentinas, esta vía es un desafío en sí misma. Pero más allá de los peligros naturales, hay algo más, algo que no se puede explicar con simples términos de ingeniería o meteorología. En esta ruta, los conductores hablan de la aparición de un niño, un fantasma que surge en medio del camino, siempre en la oscuridad, siempre en un lugar diferente. Es una historia que parece una leyenda urbana, pero después de lo que viví esa noche, puedo decirte que no es solo un cuento para asustar a los desprevenidos. Fue el 12 de septiembre de 2021. No olvidaré esa fecha porque es el día en que vi lo que ningún conductor quiere ver en la vía al llano. Salí de Bogotá al caer la noche, cargado con encomiendas que debían llegar a Villavicencio al amanecer. Era uno de esos trabajos donde el tiempo apremia, y como el viaje de noche significaba menos tráfico, pensé que podría ser un trayecto rápido. Sin embargo, tan pronto como dejé atrás la luz de la ciudad, comencé a sentir una inquietud que no lograba sacudirme. La carretera estaba completamente oscura, y aunque llevaba los faros encendidos, la niebla empezaba a cubrir algunos tramos de la ruta. Esa niebla tan espesa, que parece más un velo opaco que absorbe la luz, fue complicando la visibilidad, así que tuve que bajar la velocidad. Los alrededores eran un silencio total, roto solo por el sonido del motor y el eco de mis propios pensamientos.
mientras descendía por una de las curvas más cerradas, sentí que el aire se volvía pesado, como si algo invisible se posara en el ambiente, envolviéndolo todo en una tensión difícil de explicar. Llegué a un tramo particularmente solitario, sin ninguna señal de otros vehículos ni luces en el camino. En ese momento vi algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Allí, en medio de la carretera, estaba un niño pequeño. Era una figura apenas iluminada por los faros de mi carro. No tendría más de 6 o 7 años, con un pantalón corto y una camiseta clara. Su pelo estaba despeinado y, aunque no podía ver su rostro con claridad, noté que estaba descalzo, de pie en la mitad de la vía, inmóvil. Instintivamente, pisé el freno. Sentí como las ruedas chirriaban en el asfalto y como el carro se deslizaba hacia adelante, mientras yo intentaba mantener el control. El corazón me latía con fuerza en el pecho, y lo único que podía pensar era en evitar atropellar al niño. Logré detenerme a pocos metros de él, y en cuanto lo hice, una extraña sensación de frío se apoderó de mí. Miré por el parabrisas, pero el niño ya no estaba. Había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. ¿Qué acaba de pasar?, me dije, con el pulso acelerado y las manos temblorosas en el volante. Traté de calmarme, pensando que tal vez era solo una ilusión causada por el cansancio y la neblina. Sin embargo, no pude sacarme la imagen del niño de la cabeza. Decidí salir del carro, aún con el miedo latente de que algo inexplicable me esperaba afuera. Abrí la puerta y sentí el aire frío de la noche pegarme en la cara. Me acerqué al lugar donde lo había visto parado, pero no había nada, solo el vacío y el eco de mis propios pasos. El ambiente se sentía extrañamente denso, como si el tiempo se hubiera detenido en ese tramo solitario de la carretera. Miré a ambos lados, tratando de encontrar algún rastro, alguna huella en el suelo, pero no había nada. Me agaché, tratando de ver si tal vez el niño estaba escondido en la cuneta, pero lo único que encontré fue silencio. La oscuridad y la quietud eran tan profundas que llegué a sentir que estaba en un lugar fuera de la realidad, un espacio donde el tiempo y el lugar no parecían importar. Y, entonces, sentí una tristeza inexplicable, un peso en el pecho que no tenía sentido. Era como si el aire mismo estuviera impregnado de dolor, un dolor que no era mío, pero que, de alguna manera, me envolvía. Volví al carro, intentando convencerme de que todo había sido una ilusión, pero cuando me senté de nuevo en el asiento del conductor, el frío en el ambiente se hizo aún más intenso. Miré el reloj del tablero, y me di cuenta de que el tiempo había pasado más de lo que pensaba. Había estado fuera del carro al menos 15 minutos, aunque para mí había sido solo un momento. Esa percepción extraña del tiempo me puso aún más nervioso. Decidí seguir adelante, pero no podía dejar de mirar por el espejo retrovisor, como si temiera que el niño apareciera de nuevo, esta vez dentro del carro. Mi mente estaba a 1000 por hora, recordando historias de otros conductores que habían contado algo similar. Algunos decían que el niño era el fantasma de un pequeño que había muerto en un accidente en la carretera hacía muchos años. Otros aseguraban que era un espíritu que solo buscaba compañía en su eterna soledad. Lo que fuera, yo ya no podía negar lo que había visto. Avancé algunos kilómetros más, tratando de concentrarme en el camino, cuando escuché un sonido en el asiento trasero, un ruido leve, como si alguien pequeño se estuviera moviendo. Sentí que mi piel se erizaba, y me resistí a mirar por el retrovisor, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Lo que vi me dejó sin aliento. Ahí, en el asiento trasero, estaba el niño. Estaba encogido, con las rodillas pegadas al pecho, y miraba por la ventana, como si estuviera viendo algo en la distancia. Su presencia era tan tangible que me convencí de que, de alguna manera, se había subido al carro sin que yo lo notara. Mi mente buscaba una explicación racional, pero no había ninguna. Me esforcé por no entrar en pánico, y le pregunté en voz baja, ¿estás bien? ¿Quieres que te lleve a algún lugar? El niño no respondió. Solo me miró de reojo, y fue entonces cuando noté que sus ojos no reflejaban vida. Eran oscuros, tristes, como si estuviera atrapado en un dolor que no podía expresar. En ese momento entendí que no era un niño común, que lo que estaba viendo no pertenecía a este mundo. Intenté no entrar en pánico y mantuve la vista en la carretera, esperando que él se desvaneciera como la primera vez. Poco a poco,
El aire se fue volviendo más denso, y el frío se intensificó hasta el punto en que mis manos temblaban sobre el volante. El niño seguía allí, en silencio, y yo solo quería llegar a un lugar con gente, un lugar donde pudiera sentirme seguro. Finalmente, cuando estaba a punto de llegar a una curva, miré de nuevo al retrovisor, y el niño ya no estaba. Se había ido, desaparecido sin dejar rastro. Llegué a Villavicencio con el corazón aún acelerado, y cuando por fin pude contarle a alguien lo que había pasado, supe que no era el único que había visto al niño. Otros conductores me dijeron que también lo habían visto en diferentes puntos de la carretera, siempre en medio de la vía, siempre desapareciendo cuando intentaban ayudarlo. Un anciano que escuchaba mi relato me miró con seriedad y me dijo, ese niño murió en esta carretera hace años. Dicen que busca a alguien que lo ayude a cruzar al otro lado, pero nunca encuentra paz. Desde entonces, cada vez que recorro la vía al llano, llevo conmigo una oración en los labios y el corazón en un puño. Sé que él sigue allí, esperando, buscando, apareciendo ante los que menos lo esperan. Tal vez algún día alguien logre ayudarlo, darle la paz que tanto necesita. Pero hasta que eso suceda, el fantasma del niño seguirá apareciendo en la carretera, atrapado entre este mundo y el siguiente. Así que, si alguna vez conduces por la vía al llano y ves a un niño en medio de la carretera, ten cuidado. No lo mires demasiado tiempo, y sobre todo, no intentes detenerte. Porque una vez que lo ves, su tristeza puede quedarse contigo, acompañándote mucho después de que hayas dejado la carretera. La vía a Moniquirá, en Boyacá, es conocida por ser un lugar aterrador. Conducir de noche puede ser una experiencia escalofriante, especialmente cuando te encuentras con un hombre de aspecto macabro pidiendo un aventón. ¿Qué sucede cuando decides llevarlo? En medio del trayecto, desaparece y dejas atrás una risa espeluznante. ¿Y si no lo ayudas? Golpes extraños en el techo y un auto descontrolado te harán desear haberlo hecho. En este video, te contaremos la verdad detrás del paso maldito. La carretera que va de Chiquinquirá a Moniquirá es una de esas rutas que, aunque no tienen la fama de ser las más peligrosas del país, esconden secretos oscuros que pocos se atreven a contar. Yo solía transitarla con regularidad, especialmente en los viajes hacia mi finca en Moniquirá. Es una carretera estrecha, bordeada de árboles que se extienden hacia el cielo, cubriendo el sol en muchas partes del camino. Un lugar tranquilo, pero extraño, como si algo estuviera al acecho, esperando. Mi historia ocurrió una tarde de finales de abril de 2022. Después de varios días de trabajo en Chiquinquirá, me encontraba regresando a casa, tarde ya, cuando la oscuridad comenzó a envolver la carretera. El aire se volvía más frío a medida que ascendía, y el sonido de mi coche se convertía en el único ruido en el vasto silencio que me rodeaba. Tenía la radio apagada, ya que siempre me gustaba conducir en silencio en esos tramos solitarios. Estaba acostumbrado a las curvas peligrosas y al terreno irregular, pero esa noche sentí que algo no estaba bien. A lo lejos, vi una figura. Al principio pensé que era otro conductor con problemas, tal vez alguien que necesitaba ayuda, pero cuando me acerqué, la imagen se fue haciendo más clara, y algo en ella me hizo frenar. Era un hombre. Alto, delgado, con una chaqueta oscura, algo envejecida, y un sombrero que cubría gran parte de su rostro. Estaba de pie en medio de la carretera, justo donde la neblina comenzaba a instalarse. El hombre levantaba la mano, pidiendo un aventón, como si fuera algo normal. Aunque la escena era extraña, no pensaba que pudiera ser algo fuera de lo común. El tráfico en esa ruta no es frecuente, y me pareció que era una persona que, por algún motivo, se encontraba atrapada allí. Así que decidí detenerme. No tenía miedo, o al menos no lo sentí de inmediato. De alguna manera, sentí una extraña empatía por el hombre, como si necesitara ayudarlo. Cuando bajé la ventanilla, el hombre me miró con unos ojos tan oscuros que no pude distinguir el color de su iris. Algo en su mirada no me dejaba pensar con claridad. ¿Me puedes llevar hasta Moniquirá?, me pidió con una voz grave, pero a la vez temblorosa. No había razón para no ayudarle, así que le hice una señal para que subiera. Mientras él se acomodaba en el asiento del pasajero, me fijé en su aspecto.
Su rostro estaba demacrado, como si no hubiera comido en días, y su piel estaba tan pálida que parecía casi translúcida. Su cabello estaba largo, despeinado, y sus manos parecían temblar ligeramente cuando cerró la puerta del coche. No pude evitar preguntarme qué hacía alguien en su estado en una carretera tan solitaria, pero decidí no hacer preguntas. Arranqué de nuevo, y mientras avanzábamos por el camino, el hombre no dijo una palabra. En su lugar, solo miraba por la ventana, observando la oscuridad como si estuviera esperando algo, o tal vez, como si quisiera recordar algo. Empecé a sentirme incómodo, pero no podía identificar por qué. El viaje seguía su curso, y el ruido de los neumáticos sobre el asfalto parecía envolverse en una quietud inquietante. A medida que pasaban los minutos, algo extraño comenzó a suceder. El aire dentro del coche se volvía cada vez más denso, y una sensación de frío comenzó a invadir el interior del vehículo, como si de repente estuviéramos conduciendo a través de un túnel de hielo. Miré de reojo al hombre, y fue entonces cuando noté algo más perturbador. Sus ojos seguían fijándose en el horizonte, pero su rostro no mostraba ni una sola expresión. No tenía emoción, solo una máscara vacía que me helaba la sangre. Me concentré en la carretera, pero al mismo tiempo, comencé a sentir una presión en el pecho, como si algo estuviera presionando contra mi respiración. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero no podía parar, no quería ser grosero. Sin embargo, en el fondo de mi mente, empecé a preguntarme si había tomado una mala decisión. El hombre no decía ni una palabra, y su presencia me hacía sentir que estaba siendo observado por algo más que por un simple ser humano. De repente, el coche comenzó a hacer ruidos extraños. No era el motor ni las llantas. Eran golpes. Golpes en el techo. Al principio pensé que era algún animal o una rama que se había soltado de los árboles, pero luego los golpes se repitieron, más fuertes, casi como si alguien estuviera golpeando el techo con una fuerza sobrenatural. Miré hacia arriba, pero no vi nada. Era imposible que hubiera algo allí. Sin embargo, los golpes continuaron, acompañados de una risa extraña y espeluznante, que me heló la sangre. El hombre, al escuchar el sonido, no reaccionó. Solo se quedó inmóvil, mirando al frente. Ya no podía concentrarme en conducir. Estaba temblando, y una sensación de pavor se apoderó de mí. El aire se volvió más frío, y cada vez más pesado, como si la atmósfera misma estuviera cambiando. Miré de nuevo al hombre, pero ahora no podía ver su rostro claramente. Algo parecía estar distorsionado en él. Mi mente comenzaba a entender lo que estaba pasando. El hombre no era normal. No era una persona común que necesitaba ayuda. Era algo más, algo que no debía estar en este mundo. En ese instante, decidí acelerar y llegar lo más rápido posible a Moniquirá. Estaba aterrorizado. Los golpes continuaron, pero esta vez no eran solo en el techo, sino también en las ventanas, y el sonido de la risa se intensificaba. Podía sentir el pánico creciendo en mi pecho, pero no podía hacer nada. Era como si el coche estuviera fuera de control, como si algo estuviera tomando las riendas del volante, empujándome hacia adelante, sin importar lo que hiciera. De repente, el hombre dejó de mirar por la ventana y me dirigió la palabra por primera vez desde que subió al coche. ¿Por qué no me miras a los ojos?, dijo con una voz que parecía provenir de un lugar lejano, casi como un susurro. El miedo me paralizó. No podía girar la cabeza. No quería saber qué había en sus ojos. Pero algo me obligó a hacerlo. Lentamente, moví la cabeza hacia él. Y fue en ese momento cuando vi su rostro. No era humano. No lo era en lo absoluto. Su piel era tan pálida que parecía estar desintegrándose, y sus ojos eran dos pozos oscuros, sin fondo, sin vida. Su boca se curvó en una sonrisa grotesca, una sonrisa que era más una mueca de horror que una expresión humana. En ese mismo instante, el coche frenó abruptamente, como si hubiera golpeado algo invisible. El hombre desapareció de mi vista, y el sonido de la risa cesó de inmediato. El aire volvió a la normalidad, y la atmósfera pesada desapareció, como si nunca hubiera existido. Miré alrededor, tratando de comprender lo que acababa de suceder. El coche estaba detenido en medio de la carretera, pero el hombre ya no estaba allí. Abrí la puerta del coche y miré hacia el horizonte. No había rastro de él.
No había nada. Solo la oscuridad que se extendía hacia Moniquirá. El miedo me hacía temblar, y con la respiración entrecortada, decidí seguir adelante, acelerando a toda velocidad. Nunca le conté a nadie lo que sucedió esa noche. Ni siquiera pude volver a la carretera de Chiquinquirá a Moniquirá por varios meses. Sabía que no estaba solo, que algo oscuro y maligno acechaba en esa ruta. Los que han viajado por allí, especialmente de noche, aseguran que esa presencia sigue esperando a la siguiente víctima, a quien se atreva a detenerse y darle un aventón. Otros, como yo, prefieren no mirar hacia atrás. Porque una vez que lo haces, ya es demasiado tarde. Si alguna vez viajas por esa carretera, no detengas tu coche si ves a un hombre de aspecto extraño. Porque lo que te espera al otro lado no es algo de este mundo. En la oscuridad de la troncal del Magdalena, una extraña sensación comienza a invadir a quienes se atreven a recorrerla de noche. Susurros inexplicables llenan el aire, pero lo peor viene cuando decides ignorarlos, las sombras empiezan a cruzar el camino frente a ti. Se dice que estas voces pertenecen a las almas de los que murieron trágicamente en esta carretera. ¿Es posible que sus espíritus sigan atrapados allí? Quédate con nosotros, porque hoy vamos a explorar lo que ocurre en este lugar maldito. La troncal del Magdalena, esa carretera larga y sinuosa que atraviesa el corazón del Magdalena Medio, es conocida por todos los camioneros que circulan por ella como un lugar maldito. Desde hace años, han corrido rumores sobre los extraños susurros que se escuchan en la oscuridad de la noche, esos murmullos que parecen surgir de las entrañas mismas de la carretera, acompañando a los viajeros durante sus trayectos. Algunos aseguran que son las voces de los que han muerto allí, en accidentes trágicos, atrapadas en ese lugar entre la vida y la muerte. Yo mismo, que llevo años viajando por esa carretera, no creía en esas historias, hasta que una noche, lo viví en carne propia. Era una noche oscura y sin luna, y como siempre, mi camión avanzaba por la troncal, alejándome de la ciudad y adentrándome en la inmensidad de la selva del Magdalena Medio. En esos tramos, los faros del camión eran lo único que rompía la oscuridad, iluminando brevemente el camino antes de que las sombras regresaran a cubrirlo todo. El aire estaba pesado, como siempre ocurre cuando la humedad se mezcla con la tierra caliente. Sabía que no era una noche normal, algo en el aire lo presagiaba. Pero como tantos otros camioneros, no le di mucha importancia a esa sensación. Había recorrido esa ruta miles de veces, y no iba a dejar que historias sobre susurros o fantasmas me asustaran. Sin embargo, algo en esa noche era diferente. A medida que avanzaba, comencé a escuchar algo que me hizo detenerme. Al principio pensé que era el viento, un sonido distante que se deslizaba por entre los árboles, pero luego me di cuenta de que no era así. Eran voces. Susurros. Muy débiles al principio, pero cada vez más claros, como si alguien estuviera hablando justo al lado de mi camión. Miré por los espejos retrovisores, por las ventanas, pero no vi nada. Solo la oscuridad, extendiéndose hasta donde mis faros podían alcanzar. Sin embargo, los susurros continuaban. No eran palabras que pudiera entender, pero sonaban como quejarse, como si alguien estuviera sufriendo o pidiendo ayuda. El corazón me dio un salto. Los camioneros suelen hablar de estos susurros, pero siempre los consideran leyendas o bromas entre colegas. Yo mismo me había reído de ellos en varias ocasiones, burlándome de aquellos que decían haberlos escuchado. Sin embargo, esa noche, no podía ignorarlos. Mi piel se erizó, y el sudor comenzó a formarse en mi frente. Seguí conduciendo, pero la sensación de ser observado se hizo cada vez más fuerte. Decidí encender la radio, intentando ahogar los susurros con música, pero a medida que subía el volumen, las voces seguían ahí, claras y presentes, como si estuvieran dentro del camión, susurrando justo al oído. Traté de ignorarlas, convencido de que era solo mi mente jugando trucos debido al cansancio. Pero entonces, algo más ocurrió. De repente, una sombra cruzó frente a mí, a gran velocidad, como si se hubiera materializado de la nada. No era una sombra de un árbol o de una roca. Era una figura humana, aunque no pude distinguir sus detalles. Solo vi una sombra oscura, difusa, que pasó frente al camión y se desvaneció en la oscuridad. Frené en seco, con el corazón acelerado,
pero al mirar a mi alrededor, no había nada. No había señales de nadie, ni de animales, ni de vida alguna. Pensé que estaba empezando a perder la cabeza. ¿Era el cansancio? ¿La carretera? Quizás el frío y la humedad me estaban afectando más de lo que pensaba. Pero cuando volví a mirar hacia el camino, la sombra volvió a cruzar. Esta vez era más rápida y más definida, casi como si fuera una figura humana, pero sin rostro, sin características. Y en el momento en que la vi, los susurros se intensificaron. Eran ahora más cercanos, casi gritos, como si el aire mismo estuviera lleno de almas que pedían socorro. Mi primer instinto fue acelerar y salir de allí lo más rápido posible. El miedo había comenzado a invadirme. Pero algo me detenía, algo dentro de mí me decía que debía seguir, que no podía simplemente escapar. Fue entonces cuando lo supe, esos susurros no venían del viento ni de mi mente. Eran voces reales, de personas que alguna vez estuvieron allí, atrapadas en esa ruta, entre la vida y la muerte. Intenté concentrarme en la carretera, en los kilómetros que faltaban para llegar a mi destino, pero cada vez que miraba hacia los espejos retrovisores, veía las sombras cruzando de nuevo. Esta vez, no eran solo una. Eran varias, se movían en el borde de la carretera, avanzando sin prisa pero sin descanso, como si estuvieran esperando a algo o a alguien. El aire se volvía más espeso, y los susurros comenzaban a formar palabras incompletas, fragmentos de frases que no podía entender. «Detente», me decía una voz, más fuerte que las otras. Era una voz de mujer, pero no tenía un tono humano. Era fría, distante, como si proviniera de un lugar lejano, como si saliera del mismo suelo que estaba pisando. Me sentí helado, inmóvil, como si el miedo me estuviera paralizando. Pero entonces, otra sombra cruzó. Esta vez, era más grande, más definida. Pude ver su contorno, su forma, como un hombre, alto y delgado, con los brazos extendidos hacia el camino, como si intentara bloquearme. Frené de golpe, mi corazón estaba a punto de estallar, y las luces del camión iluminaban todo el espacio frente a mí, pero no había nada. Ni rastro de la figura. Solo la neblina, el silencio, y las voces que no dejaban de hablar. Pensé en lo peor, podía estar perdiendo la razón, o algo peor, podría estar en medio de una trampa sobrenatural, algo que no podía entender. Pero no importaba cuántas veces miraba, no podía quitarme la sensación de que las sombras seguían ahí, observándome, esperando que cometiera un error. Los susurros seguían sonando, pidiendo ayuda, y al mismo tiempo, advirtiéndome que no siguiera. Al continuar, noté que el camino, aunque recto y claro en otras ocasiones, parecía alargarse. Era como si los kilómetros nunca terminaran. Las sombras seguían cruzando, y los susurros se convertían en palabras más claras. «Vas a morir aquí, nosotros no podemos irnos». Finalmente, llegué a un pueblo cercano, cansado y tembloroso, con la sensación de que no había salido de ese lugar. Decidí quedarme allí, preguntando a algunos locales si sabían algo sobre lo que había experimentado. Y fue entonces cuando un anciano me habló de la leyenda. «Esos susurros, joven, son las almas de los que murieron en esta carretera», me dijo con voz grave. «Este camino ha sido testigo de muchas tragedias. Muchos conductores, como tú, han escuchado esas voces. Algunos ignoran las advertencias, otros no tienen tanta suerte. Esas sombras, esos murmullos, son las almas atrapadas aquí, buscando que alguien los recuerde, o tal vez, los que siguen atrapados, esperando ser liberados». La noche había pasado, pero mi miedo no se disipó. Nadie sabe cómo, pero esa carretera sigue siendo un lugar en el que los susurros no cesan. Y si alguna vez decides recorrer la troncal del Magdalena de noche, recuerda, no ignores los susurros. Y si ves sombras cruzando el camino, no te detengas. Porque si lo haces, podrías quedar atrapado allí con ellos, en el lugar donde los muertos no descansan. Imagina que estás conduciendo por la vía Pasto y Piales, cuando de repente llegas a una curva famosa por su aterradora reputación, la curva de la muerte. Los conductores aseguran que, en el momento más inesperado, una figura femenina de ojos brillantes se aparece, mirándote fijamente. Si la observas, tu auto pierde el control. ¿Es solo una leyenda o algo más siniestro está ocurriendo?
Quédate con nosotros, porque hoy desvelaremos la verdad detrás de esta aterradora aparición. La vía Pasto y Piales es un tramo que he recorrido muchas veces. Soy camionero, y mi trabajo me ha llevado a viajar por todo el país. He visto todo tipo de paisajes, de caminos, y he escuchado cientos de historias que, a veces, te hacen dudar de tu propia razón. Pero ninguna como la que viví en la curva de la muerte. Esa curva, conocida por todos los que transitan la carretera, tiene algo especial. No es solo su peligrosidad, que es bastante pronunciada, sino algo más inquietante, algo que solo los que han tenido la mala suerte de experimentarlo pueden describir. Y yo tuve esa mala suerte. Era una noche oscura y lluviosa, como tantas veces antes. La carretera estaba resbaladiza, y el sonido del motor de mi camión era lo único que rompía el silencio de la montaña. Había dejado Pasto atrás, y mi destino era Ipiales. Era una ruta familiar para mí, pero esa noche tenía una sensación extraña. Algo no estaba bien. Quizás fue la niebla, que comenzaba a cubrir el camino, o tal vez fue esa sensación de que algo observaba desde las sombras. Pero no le presté mucha atención. Al fin y al cabo, todo el mundo que pasa por ahí sabe lo peligrosa que es la curva, pero nunca había escuchado nada que no fuera cuento. Pero al acercarme a la curva, todo cambió. La curva de la muerte es famosa por su peligrosidad. Es estrecha, y el camino, a pesar de estar bien señalizado, siempre parece estar cubierto por un manto de niebla espesa que hace que perder el control sea una posibilidad muy real. Sin embargo, esa noche, algo me detuvo antes de que llegara. No fue el miedo a la curva misma, sino una sensación extraña que recorrió mi cuerpo cuando me acercaba. A medida que me aproximaba, algo se destacó en la niebla, algo que no encajaba. Era una figura femenina. Mi primer pensamiento fue que se trataba de una mujer perdida, alguien que necesitaba ayuda. No era raro ver a personas atrapadas o desorientadas en esa zona, debido a la niebla espesa y las lluvias que a menudo caen. Pensé en frenar, en ofrecerle ayuda, como siempre hago cuando alguien se ve en apuros. Pero algo me detuvo. Algo en la forma en que esa figura estaba parada, allí en medio de la curva, me hizo sentir que no debía acercarme. Era alta, delgada, y estaba vestida completamente de blanco. Su rostro era difícil de distinguir a través de la niebla, pero sus ojos brillaban, como si fueran dos faros en medio de la oscuridad. Esa fue la primera cosa que me hizo detenerme. Sus ojos no eran normales. Brillaban con una luz antinatural, como si estuvieran hechos de fuego, de algo que no pertenecía a este mundo. Al principio, pensé que me estaba imaginando cosas. La niebla y las sombras pueden hacer que tu mente te juegue trucos. Pero mientras me acercaba más, la figura no se movió, no dio señales de vida. Y eso, en ese lugar, era aún más extraño. Nadie se detiene allí en medio de la carretera. Nadie se atreve a estar en esa curva, menos a esa hora de la noche. Con el corazón latiendo rápidamente, seguí avanzando, pero al acercarme más, algo terrible sucedió. Fue como si todo a mi alrededor se detuviera. El motor del camión se apagó de repente, y no importaba cuántas veces intentara encenderlo, no respondía. Estaba varado allí, justo en la curva, con esa figura mirándome fijamente. El aire se volvió más frío de lo normal, y de repente, todo a mi alrededor estaba envuelto en una quietud absoluta. Miré por el espejo retrovisor, por las ventanas, pero la carretera detrás de mí estaba vacía, la niebla me rodeaba completamente. Fue entonces cuando, sin previo aviso, la figura comenzó a moverse hacia mí. Caminaba lentamente, pero con una gracia inquietante, como si flotara en lugar de caminar. Cada paso que daba hacia mi camión me llenaba de un terror creciente. Su rostro seguía oculto, pero los ojos brillaban con intensidad, como si me estuviera observando directamente, como si estuviera viendo a través de mí. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. No sabía si debía salir del camión o quedarme adentro. Las historias que había oído sobre esta curva empezaron a cobrar vida en mi mente. Decían que si la figura te miraba directamente, tu vehículo perdería el control. Mi respiración se aceleró y mi mente comenzó a correr en círculos. ¿Qué hacer? ¿Dejar que se acercara más? ¿Intentar arrancar el motor una vez más? No pude evitarlo. Miré hacia sus ojos,
buscando entender qué era lo que estaba pasando. ¿Fue un error fatal? En el instante en que nuestras miradas se cruzaron, algo ocurrió. El camión comenzó a moverse solo, como si una fuerza invisible hubiera tomado el control. Las ruedas patinaron en la carretera mojada y el vehículo comenzó a deslizarse sin control. El volante se volvió inmanejable, como si fuera solo una extensión de mi miedo. Sentí como el camión giraba violentamente, como perdía el control. Traté de frenar, de hacer algo para evitar el desastre, pero no podía. El motor rugió sin cesar, y la carretera, con su niebla espesa y las sombras que parecían cerrar el paso, se desdibujó ante mis ojos. De alguna manera, logré detenerme, con el camión completamente fuera de la carretera, en una curva cerrada, sin haber sufrido daños. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. No sabía cómo había logrado evitar el accidente, pero sabía que algo había intervenido, algo que no podía entender. Solo pude ver cómo la figura de la mujer desaparecía lentamente en la niebla, como si nunca hubiera estado allí. Respirando profundamente, intenté arrancar el camión de nuevo. Esta vez, el motor respondió. Logré poner el vehículo en marcha, pero la sensación de terror no me abandonó. Sabía que había tenido una suerte inmensa al salir ileso, pero también sabía que algo oscuro y peligroso rondaba esa curva. Unos kilómetros después, me encontré con un grupo de camioneros que también viajaban por la vía, y fue entonces cuando escuché lo que todos temen en esa zona. Si ves a esa mujer con los ojos brillantes, es que ya no puedes escapar, me dijo uno de ellos, un viejo conocido. Es el alma de una mujer que murió allí, en esa curva, hace años. Si te mira, ya es tarde. El control del auto se pierde. Muchos han muerto allí, y otros, como tú, han tenido suerte, pero la mayoría no. Esa noche, me quedé en un hotel cercano, sin atreverme a volver a la carretera hasta el día siguiente. Nunca olvidaré esos ojos brillantes, esa figura que caminaba hacia mí, ni la sensación de perder el control. La curva de la muerte sigue siendo un lugar de terror para muchos, y aunque algunos digan que es solo una leyenda, yo sé que lo que vi esa noche no fue producto de mi imaginación. Hay algo en esa curva, algo que se oculta en la niebla y que solo los que han tenido la desgracia de cruzarla saben realmente lo que es. Así que, solo te toca suscribirte a este canal para seguir conectado a más historias de terror reales. Dale me gusta y comparte.